Tú con vergüenza, miedo al rechazo, emociones negativas que te impiden crecer. La mente solo quiere protegernos de situaciones incómodas. No tienes más remedio que hackear tu mente. La vergüenza se viene contigo. El coraje. Seguimos con la asertividad. No, hay que decir que no. Sin atacar y sin morder. Autenticidad. Conseguir ser uno mismo. Progreso. Hay que progresar. Más vale bueno que perfecto. Hecho y bueno. Si algún amigo os dice de salir a correr, es un buen amigo. Lo vas a tener con la radio puesta. La disciplina. Lo normal no es tener ganas. Deja el vídeo ya, entrena. ¿Qué nos depara el vídeo de hoy? El caso es que es un poco lío. Cuando uno quiere hacer un vídeo, grabar, pues por ahí va un poco el tema del vídeo de hoy. Nos cuesta mucho, nos cuesta por la mente, las cosas de la mente que nos protege, nos sobreprotege. Y el caso es que, bueno, me tiro un día haciendo un guión y luego el guión tengo aquí como un móvil pegado de estos antiguos en el mango y tengo ahí, pues sí, una pequeña guía, ¿no? Pero nada de lo que hay en el guión sale tal cual. Es casi mejor improvisar. De hecho, no he empezado todavía. Y bueno, que salga lo que Dios quiera e intentemos también disfrutar y sacar alguna cosa que tenga valor. El tema principal del vídeo. La mente no entiende lo que es el éxito, por ejemplo. La mente solo quiere protegernos de situaciones incómodas. Y nos envía señales, emociones que entendemos negativas, pero tienen su función ancestral, en muchos casos, que hoy en día se han quedado un poco obsoletas. Este tema nos lo conocemos todos, pero una cosa es saber la teoría y otra es aplicar a la práctica, bajarlo al suelo. Hola, buen día. Pues lo que digo, la mente te engaña. No es por falta de capacidades. Muchas veces estamos sobrados. Incluso tampoco hace falta saber tanto. Siempre estamos negociando con la mente. Todo menos dar el paso que tenemos que dar. Habría que ir más directos. Para ello nos ofrecen valores, ¿no? Que llaman muy bonitos, todos ellos. La resiliencia, qué bien suena cuando uno sabe pronunciar esas palabras. El coraje, la disciplina. Oh, sí, soy estoico. Muy bonito, pero ¿cómo integrarlas? Que se te queden, vamos, pero instaladas sin tener que pensar ni recurrir cada vez que estás en una mala situación. Empezar a conectar con respiraciones y cuando estamos mal o estamos en una situación crítica no te vienen los libritos chulos. Así que no tienes más remedio que hackear tu mente, darle la vuelta a la tortilla. Tienes que omitirla, hackearla. La realidad es algo que construye la mente en base a la información que tiene a su alrededor. Construye una realidad que si hubiera sido al otro lado del río hubiera sido totalmente distinta. Así que no existe como tal una realidad universal para todos igual. Tienes la tuya, pues lo único que puedes hacer es muchas veces pasar de ella. Hackea tu mente. Ahora mismo voy a ponerme a andar. ¿Por qué correr continuamente? Esa es una de las cosas que he aprendido en la lesión. Nos empepinamos en hacer los rodajes continuos y no parar en ningún momento, pues a disfrutar del paisaje, que no pasa nada, que no nos jugamos la vida, no nos está persiguiendo ningún animal. ¿Y si resulta que hay que hacer siempre todo lo contrario que nos dice la mente, nuestra cabeza? ¿Y si lo único que quiere la mente es protegernos y ya está, no sabe lo que es el éxito? Todos queremos éxito, pero no es una cosa que nos gustaría a casi nadie. En realidad, si la piensas bien, ya estoy pensando demasiado. Eso ir por la calle, que se te echen encima las tías, pues eso tiene que pesar, ¿eh? Tiene que cansar. La mente lo que intenta es evitar emociones negativas.
Esas emociones como el dolor, la vergüenza, rechazo, fracaso, incomodidad. Y sí, parecen señales muy inteligentes, ¿no? Nos creemos muy listos. Pero son precisamente esas señales las que te impiden crecer. Y el problema, como he dicho, no tienen por qué ser las emociones en sí. Evolutivamente tienen su razón de ser y de protegernos, está bien en algunas situaciones, pero tenemos que impedir que nos saboteen. En muchísimas, la mayoría de situaciones de hoy en día sabéis que no necesitamos que nos sobreprotejan. Así es que no siempre tienes que obedecer a tus emociones. ¿Quieres hackearlas? Para eso tenemos las archiconocidas herramientas psicológicas. Y vamos a empezar por la primera, que es la que más me gusta personalmente, el coraje. Y precisamente voy a dar un ejemplo en primera persona, que es cuando salgo a grabar. A mí me da vergüenza todavía. ¿Te da vergüenza? Pues la vergüenza se viene contigo. Sí, pero es que no soy yo mismo. Pues te estás engañando, ya estás saboteándote la mente. Sí que eres tú mismo, siempre eres tú, no puedes ser otra persona, físicamente eres tú con vergüenza. Pues tienes que ser tú con vergüenza. La vergüenza la invitas a quedarse, a que te acompañe, y si quiere ya se irá. La aceptas, la tienes ahí a tu lado, a doña vergüenza. Pues eres tú, no puedes ser otro. Has aprendido a tener vergüenza, mala suerte, igual aprendes a no tenerla, sobre todo cuando te enfrentas a ella. Otro de los ejemplos que también me gusta citar en el tema del coraje, cuando dices de quedar en los mensajes ahora, últimamente, ya sabéis, en el WhatsApp, ¿no? Eso de ser primero en decir, venga, vamos a quedar. Todo el mundo tiene miedo al rechazo. Ese es otro de esos temas que hay que aplicar coraje. El no ya lo tienes, antes de escribir. Solo tendrás una oportunidad cuando escribas, cuando digas, cuando te expongas al rechazo. Solo exponiéndote al rechazo tendrás una oportunidad, si no vas a tener el no. Parece que estamos más cómodos con el no, cuando a ti lo que te gustaría es que sí. Siguiente punto. La disciplina. Otra palabra de esas bonitas. Bueno, muy militar, ¿no? Claro, todos sabemos lo que es la disciplina. No la cumplimos, eso es el misterio. Aún sabiéndolo, no lo estás haciendo. ¿Pero por qué? Lo normal no es tener ganas. Da igual que seas, que te guste, que seas de élite, que estés eufórico, que estés pletórico. No es normal salir a entrenar con ganas. Ya sabes que es un esfuerzo y la mente nos protege. La mente, a no ser que nos persiga un animal o quieras perseguir tú uno, te va a decir que no. Pues con el no te vas. Entrenas sin ganas. Fácil decirlo eso también. Pues venga, ¿a qué esperas? Deja el vídeo ya, entrena. Fácil es decirlo, pero la mente siempre está ahí para decirnos, che, ¿para qué vas a gastar tu energía? Vamos a ser un poco más eficientes. Hay cositas como tener tus aliados, ¿no? Compañeros que estén más o menos en tu nivel, pues os tiréis de la oreja. El que más motivado esté del grupo, que se encargue de tirar la oreja, que no siempre sea el mismo, ¿eh? No lo machaquéis, porque a nadie le gusta ser rechazado. Si algún amigo os dice de salir a correr, es un buen amigo. Y al menos podrías dejar que te tire de la oreja un poco, ya que te está diciendo algo bueno. No se está diciendo de ir a por cubatas, que también puede estar bien en otras épocas. Además, vas a tener la radio puesta, ¿no? Vas a tener a tu amigo, seguramente, el que te ha dicho de salir, lo vas a tener con la radio puesta. No vas a tener ni que hablar. Otro truquito motivacional es la caza por persistencia. Creo que ya pocos sitios quedan. Así que eso de ir detrás de un animal para comértelo ya está pasado de moda. Pues es apuntarse a una carrera popular, por ejemplo, entre otras cosas. También puede ser apuntarte a fútbol, a un equipo de fútbol. Venga, va, todos al fútbol. Carreras populares que se están poniendo muy en boga. Bueno, hace más de 40 años ya estaban en boga.
Pues es una buena idea porque motiva a entrenar, a prepararte mínimamente o máximamente. Algunos, si te gusta correr, te lo vas a preparar. Ya vas a tener menos fricción a la hora de salir, vas a tener un motivo para salir. Y además que el día de la competición ya es otro cantar. Ya vas con más ganitas, con algo de ilusión, tal vez. Aprovecha esas chispitas de vida. Agárrala, vamos. Agarra la oportunidad. La oportunidad de pequeñas ganas, aprovéchalas. Y si no, hay que salir igualmente. Y seguimos con otra. La resiliencia. Vamos a meternos de lleno con la palabrita que también ha estado muy de moda. Otra de esas palabritas, otro de esos recursos, herramientas, que hay que entender muy bien lo que es. Cuando alguien quiere emprender algún proyecto, cumplir algún sueño, lo primero que nos viene es el miedo al fracaso. Y para eso hay que utilizar herramientas. En este caso, la resiliencia. Aguantar el fracaso, enfrentarte al fracaso y entender que forma parte de una carrera. Lo normal es fracasar. No hay que verlo incluso, no es ni siquiera malo. De hecho, si no fracasas, no aprendes. Cuando fracasas es cuando ves cómo no tenías que haberlo hecho. Y no voy a contaros lo de la bombilla de Edison. No era Edison, ya lo sé. Os voy a contar más bien el caso de Usain Bolt. Me han dado ganas de hacer un sprint. Usain Bolt estuvo 20 años entrenando, fracaso tras fracaso, lesiones importantes, documentadas, series, miles de series, gimnasio con ejercicios al fallo, reventado el chaval, que solo salía bien en los vídeos. No se ve la trastienda, que es el día a día, siempre es fracasar. No cumplió sus expectativas en muchos campeonatos porque era una promesa de joven y defraudó, continuamente defraudó, se acostumbró a defraudar. No cumplió con lo que se pensaba ni que se esperaba, hasta que dio un día y lo reventó todo. El mundo solo recuerda el momento de gloria, los 9 putos segundos. 20 años currándotelo, fracasando continuamente. Ahora motivando a la gente a que abandone lo que haga porque solo va a fracasar. No, hombre, tampoco estamos hablando de... Fijaros también en otros deportistas como Rafa Nadal, Michael Jordan, están muy documentados en este mantra que os estoy hablando, ¿no? Son muchos fracasos para tener unos pocos éxitos. Me he ido a un caso extremo como Usain Bolt, que solo creo que batió el récord del mundo 3 veces, que ya es tener éxito, pero son 30 segundos, 10 segundos más o menos, cada uno menos, ¿eh? El hombre más rápido del mundo se le ha quedado ese mantra, pero está todos los días currando y fracasando. Esto es lo que hay que entender. El camino son fracasos y por eso los fracasos hay que quererlos, porque de ahí se aprende. Bienvenidos sean, porque has encontrado una forma de cómo no tienes que hacer algo y cambiar. Así que te tiene que gustar un poquito. Vamos a cambiar de dirección para que se me vea la cara un poquito. Seguimos con la asertividad. La asertividad también es uno de esos valores coñazos, lo siento mucho. Bueno, se trata de ser una persona íntegra. Decir lo que sientes de verdad, honestamente, sin tener que tampoco hacer daño a nadie, ¿no? Es no, no. Hay que decir que no. Saber decir que no. Cada vez que dices que no, honestamente, sin atacar y sin morder, cada vez que dices que no, te estás diciendo que sí a ti mismo. Es como respetarte, te dices que sí. Acuérdate de esto. No siempre va a ser que no. Cuando es que sí, será que sí. Hay que ser un poco... Ya sabéis a qué situaciones me refiero. Vamos a tener aquí sentido común. La asertividad se trata precisamente de ser sincero con uno mismo primero y con los demás con todo el respeto del mundo. Que no. Bueno, va, sí. Esta vez sí. Otro de esos valores que también van ligados un poco con el conseguir ser uno mismo, que se dice muy fácil. Acaba uno muy pronto. No, es que tienes que ser tú mismo. Bueno, tú mismo eres siempre. Pero como también nos podemos entender qué significa eso de ser uno mismo, vamos a aplicar lo que es el valor de la autenticidad. Lo que nos frena es el qué dirán.
¿Qué pensarán? ¿Qué pensarán por ir descalzo? Voy descalzo. ¿Qué pensarán porque voy con zapatillas de colorines amortiguadas? ¿Qué pensarán por ir en pelotas? Bueno, va, sin camiseta. ¿Qué pensarán? No, no voy a ponerme sin camiseta. Que me dé menos el sol, no pasa nada. Estoy a la playa, pero da igual, no tengo vergüenza de que me vayan a ver los pelillos de la nariz, aunque eso te lo van a ver igual. En definitiva, deja que piensen, están en su derecho. Pues no lo haces tú también. Pues claro, que estarás pensando de mí. Vamos a ver. Todo el mundo somos personas y nos gusta pensar. Aunque bueno, esto lo atamos con lo que os hemos dicho antes, que tus pensamientos tampoco eres tú, pero bueno, ahí nos estamos liando un poco. Deja que piensen, la gente es libre de pensar lo que le dé la gana. Y tú eres libre de vivir. No puedes controlar lo que otros piensan aunque quieras, aunque lo intentes, muchos lo intentan, ¿eh? Aún así, algunos lo consiguen, pues que no sea contigo. Ellos tienen derecho a pensar y tú tienes derecho a vivir. Pasa a la acción. Otra de las herramientas a tener en cuenta es el progreso. Hay que progresar. Por ejemplo, hoy en día que se consume tanto, hay muchos creadores de contenido. Veo más interesante ser creador de contenido que consumidor de contenido, que siempre es una mezcla. Para crear también tienes que consumir para aprender cosas que te permiten crear después. A lo que me refiero es a la hora de publicar. Muchos nos cuesta ese progreso. Dar el paso de publicar algo, de lo que sea, cada uno es libre. Y muchos usan el mantra o la frase de más vale hecho que perfecto. Y esto está muy bien para lo que es la parálisis por análisis, ¿no? Esto es como, no lo pienses, lánzalo. Y puede que como terapia pues esté bien hacerlo alguna vez. Pero por favor, no tires basura. Y ahora me explico. En mi opinión, más vale hecho que perfecto no es correcto del todo para mí. Yo añadiría lo que es la palabra bueno. Más vale bueno que perfecto. Hecho y bueno. No nos olvidemos de ese bueno, quiero decir. Tienes que aplicar tus capacidades, hacer tu mínimo esfuerzo, añadir tu punto de valor, tu perspectiva, tu visión. Hacer ese pequeño esfuerzo, porque eso de compartir sin más un montón de posts solo porque son de tus ideas políticas, eso es como tirar basura o plan esparcir una semilla con no sé qué intención. Y no me meto con nada, cada uno es libre, para eso están las redes sociales, pero a veces se está pareciendo más a un vertedero digital que a alguien que a lo mejor pues se le ocurra un poco, ¿no? A su nivel. Tampoco hace falta ser un portento. Los conocimientos que tú tienes hasta este momento, intenta echarle un poquito de gracia o meter una pincelada tuya personal. Pues si no, vamos a coger todos la IA y vamos a hacer todo automático. Coge la IA, pero ponle tu punto, ¿no? Más vale bueno que perfecto. Hecho sin más, para mí se queda corto. Pues lo dicho, hackear tu mente no significa eliminar emociones negativas. Significa lidiar con ellas. Incluso con las emociones a flor de piel, pues podemos actuar. Están ahí y algún valor tendrán, en el sentido de que puede que nos saquen de un apuro en un momento dado, ¿no? También tienen su función. Un poco desorbitadas hoy en día. Es muy fácil hacer las cosas porque no tiene ningún misterio. Es la mente que nos sabotea constantemente. Siempre estamos negociando con ella. Si no puedes dejar de darle vueltas. Coges un cable USB y conectas al corazón. La mente podrá pensar lo que quiera, pero quien decide es tu corazón. Empieza a vivir la vida que quieres y no la que el miedo te diga. En todo caso, el miedo puede venirse con nosotros, pero que no sea el guía de nuestras acciones. El miedo va a estar a nuestro servicio y no al revés. Hackéate. Haz lo que tengas que hacer y punto.